Seguimos y lo hacemos aquí en I+ Televisión. Estamos hablando de agua, del trasvase Tajo Segura, un trasvase que se aprueba hoy por el Gobierno central, por el Estado. Y vuelvo a decir lo que he dicho al principio del programa, que ha sido invitado Partido Popular, pero por los motivos que desconocemos ha rehusado. Desde I+ Televisión lamentamos muchísimo que no hayan podido venir en el día de hoy. Por supuesto, quedan invitados para venir en próximos programas. Estamos hablando de un tema que el Gobierno central, gobernado por el Partido Popular, es el que está dando la orden. Debería haber estado aquí para poder debatirlo, pero por motivos que todavía desconocemos, pues no han podido venir, pero invitados quedan para que estén aquí las próximas semanas. Estamos hablando de varios datos dar número de hectáreas regables en Murcia, en Castilla-La Mancha, en fin. Solamente dar un dato. Desde el año 2007 hasta la actualidad se han abierto en Murcia, en la región de Murcia, lo digo como dato, ¿vale? Que lo utilicen ellos, nuestros invitados, para poder argumentarse. 19 campos de golf se han abierto en la región de Murcia desde el año 2007 hasta el 2017. 19 campos de golf en la región de Murcia. Quiero decir que esos campos de golf con arroz no se mantienen, digo yo, se mantienen con agua. Solamente quería puntualizar, de dar este dato. Algunos dirán que estoy metiendo leña al fuego, pero bueno. Habíamos terminado la intervención entre Paco y Mario va a empezar. Lo único que pido que sea breve, porque sí, que seas conciso, más que nada porque has terminado tú, entonces... Sí, yo creo que el dato que has dado al final es muy significativo, muy relevante, ¿no?, de lo que estamos viviendo, y yo creo que cuando se hace una política hidrológica hay que ser muy serios, sobre todo cuando se está hablando de seguir matando una región, que es lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos. Y yo además me había quedado con la interpelación justa, que yo creo que no solo nos puede interesar en esta tertulia como dato, sino yo creo que le puede interesar a los castellano-manchegos y castellano-manchegas que estén viendo la tele, y no sé si durante la publicidad en Google aparecía o no, pero si el representante de Castilla-La Mancha, de Ciudadanos, supiera darnos cuál es el dato de hectáreas en proporción que se riegan en Guadalajara o en Cuenca y las que se riegan en Murcia, yo creo que sería un dato interesante, o por lo menos decir si lo conoce o no, porque sería poco serio sentarse a debatir sobre el agua en Castilla-La Mancha y ni siquiera conocer el dato de cuál es la cantidad de regadío que hay en nuestra región en comparativa con Murcia. No sé si usted conoce el dato o no lo conoce. Lo que realmente es poco serio ¿Lo conoce o no? Lo que realmente es poco serio es venir, sentarse aquí a intentar hablar sobre el agua, y lo único que se hace es atacar al resto de partidos. Que si el Partido Popular hace no sé qué, que si Ciudadanos hace no sé cuánto, que si tal, pero realmente nadie sabe cuál es la postura y las soluciones que plantea Podemos. Podemos tiene una política absolutamente de pancarta, absolutamente snob. Nadie sabe lo que quieren hacer, nadie sabe cuáles son las soluciones que plantean. Yo creo que ni ellos tampoco lo saben. Desde luego ya les digo que no lo saben, porque el representante de Podemos, que está aquí sentado y que está exigiéndole continuamente cosas a la gente, no se sabe ni tan siquiera cuáles son las soluciones que plantea Podemos. Podemos lo único que dice es que está en contra del trasvase, ya está, no dice nada más. No plantea ningún tipo de solución alternativa, no plantea absolutamente nada. Se sienta aquí, enciende el ventilador, empieza a intentar emborronar una conversación que yo creo que sería positivo si nos ponemos a hablar de soluciones y dejamos los ataques personales, partidistas, que parece que tanto les gustan. Yo he venido aquí a hablar de soluciones, porque creo que es lo que le interesa a los ciudadanos. ¿Se puede hablar de soluciones sin saber los datos en la mano de Castilla-La Mancha? Se puede hablar de soluciones. Sin saber los datos. Vamos a hablar de soluciones. Sin saber los datos. Lo que veo es que estamos hablando todo el rato, sobre todo los dos contertulios. En la última intervención Paco habla de soluciones. Lo único que he oído es atacar a otro partido político, como en este caso Podemos. Y yo quería continuar lamentando también la no presencia aquí del Partido Popular, porque indudablemente a Paco como Partido Ciudadanos, indudablemente como apoyo del gobierno del Partido Popular, que hoy aprueba este trasvase, pues tiene una posición complicada. Yo no sé dónde estarán hoy los dirigentes del Partido Popular, quizás estén como Cospedal en Marbella, celebrando todavía, continuando las vacaciones
vacaciones de Semana Santa. Lo que es indudable es que hoy los dirigentes del Partido Popular no están en aquello que se llamaba la Playa de la Mancha, Sigüenza, la zona de los embalses de cabecera, que era una zona antes del trasvase conocida nacionalmente por el turismo, por generar ese crecimiento económico, y que hoy, por las políticas que ha llevado a cabo el Partido Popular, con esos 25 trasvases en los últimos 2 años, pues está totalmente en un estado catatónico. Hay que destacar, por entrar también en debate, por entrar en el debate de determinadas claves, el mercadeo que se hace del agua, porque hablamos del caudal mínimo, hablamos de esos 400 hectómetros, que es dejar el río Tajo, condenarlo al 15% de su capacidad de por vida. Así están los dirigentes del Partido Popular de Murcia, están encantadísimos con este caudal mínimo ecológico que aprobó el PP, que tiene mucho de mínimo, de hipermínimo y poco de ecológico, y si no, pues hay que ver cómo está el río Tajo, que lo que lamentablemente lleva es el fango y la contaminación de otro río que, cuando se junta con el Tajo, en Aranjuez, trae contaminación y trae, no quiero utilizar otra palabra contaminación, lleva en contaminación, por lo tanto ese caudal ecológico lo que trae es fango, es contaminación de Madrid. Y yo quería entrar en una clave que hay que hablar cuando hablamos de agua, y hay que hablar también del mercadeo del agua, porque ese caudal mínimo, que tiene poco de ecológico y mucho de mínimo, no se cumple cuando se aplica la ley de aguas y se puede trasvasar a determinadas cuencas por debajo del 15%, del 12% e incluso del 9%, como se ha hecho con esas concesiones de agua a concesionarias privadas que se han quedado y que se están quedando también con el río Tajo. Yo creo que hay que apostar por un pacto nacional, hay que hablar indudablemente con el litoral valenciano y murciano para llegar a un acuerdo. Creo que existen soluciones, las soluciones pasan por aumentar el nivel de recursos, y las soluciones también pasan por eliminar el mercadeo del agua que se produce ahora mismo con el río Tajo. Indudablemente, para llegar a un pacto nacional, es lo que defiende el Partido Socialista y el gobierno de Emiliano García Paje, hay que tratar a todas las regiones como regiones de primera. No vale, como hace el Partido Popular a nivel nacional, y lo estamos viendo y lo hemos visto con los presupuestos nacionales, que se premia a otras comunidades como pueden ser el País Vasco, y aquí en Castilla-La Mancha se nos trate como una región de segunda. Es hora de llegar a acuerdos, es hora de hablar, es lo que está haciendo el gobierno del presidente García Paje, y es hora indudablemente de tomarse en serio la apuesta por las desaladoras, porque el Tajo no da para más y el Guadiana tampoco da para más si no se aplica ese decreto de sequía que los socialistas exigimos al gobierno nacional. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en un aspecto. Lo primero, en tratar el agua desde aspectos puramente técnicos y sacar la política, las decisiones políticas en el tratamiento del agua. En cuanto empecemos a apostar y a aplicar criterios técnicos de reparto de agua justa, de forma sostenible, porque realmente el agua no es de unos o de otros, el agua es de todos los españoles y tenemos que ser solidarios. Pero es un poco lo que decía en mi primera intervención, no podemos ser solidarios cuando realmente no tenemos con qué ser, no podemos repartir miseria, hay que repartir la riqueza. Y realmente en España tenemos riqueza de agua dulce suficiente como para que todos los españoles podamos estar suficientemente abastecidos. Yo creo que el problema estriba un poco más en las soluciones que un partido u otro podemos plantear. ¿Vosotros apostáis más por las desaladoras como una solución única para solucionar un problema? Única, pero no única, nosotros creemos que... Porque también hay que renovar infraestructuras, hay que mejorar la eficiencia del agua, que yo no comparto tampoco la visión de que en España sobre agua, es más, y menos en determinadas zonas como La Mancha. La Mancha, etimológicamente en árabe, significa la seca. Por lo tanto, históricamente tenemos pues esa particularidad, es decir, aquí no sobra agua. Y con respecto a las desaladoras, indudablemente no puede ser únicamente la solución, tiene que haber otras soluciones como mejorar determinadas infraestructuras. Yo creo que
al final, y no comparto del todo el tema de los criterios técnicos, al final esto es una decisión política que se toma en los estertores del franquismo, y muy bien dicho por el presidente Emiliano García Paje hace 2 días, en democracia no se hubiera podido tomar, porque ahí habría estado Castilla-La Mancha, ahí habría estado las regiones que somos las grandes perjudicadas de estos trasvases, defendiendo nuestros intereses. Miguel, eso no es así. Creo que no, pero realmente Paco, un momento. Solo puntualizar una cosa. No, pero es que yo creo que este no es un tema técnico, sino más político, y nos tenemos que poner de acuerdo. El primer plan hidrológico nacional lo desarrolló Indalecio Prieto con la Segunda República. En la Segunda República fue el primer plan hidrológico nacional. Ese es el argumento que utiliza el Partido Popular. Escúchame una cosa. Esto no es, realmente yo no lo estoy utilizando, realmente estoy utilizando que durante toda nuestra historia ha habido determinadas personas, Borrell también lo quiso hacer, que a mí el plan Borrell que se le bueno, además es que era gracioso porque Borrell y Narbona eran pareja y uno pretendía hacer un plan hidrológico nacional basado en los trasvases y Narbona en las desaladoras, ¿no? que es curioso la paradoja, ¿no? Yo creo que como ninguna solución, ningún problema complejo tiene una solución fácil, yo creo que todo pasa por determinadas decisiones parciales, ni las desaladoras como solución única es la panacea. Hay ubicaciones, como pueden ser las islas, que no tienen otra posibilidad o otra solución, pues donde tenemos que poner en marcha desaladoras, eso es evidente. Pero hay otras, por ejemplo, como la de Carboneras, que es una aberración. La desaladora de Carboneras necesita una planta de carbón al lado. El carbón tiene que venir de Chile en barco para poner en marcha la desaladora. El problema, yo creo que con esto estarás de acuerdo conmigo, es que las desaladoras en el litoral valenciano se utilizan a un 30% cuando se utilizan. Ese es uno de los problemas. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo en que se utilicen criterios técnicos para esto. Creo que se tienen que utilizar criterios políticos, que no electoralistas. Es que yo creo porque que lamentablemente, cuando hablamos de políticos, estos temas, el gobierno del Partido Popular está pensando más en el número de votantes que hay en el litoral valenciano que en realmente en cuidar un recurso como es el agua. Indudablemente, por eso decía que, y es en lo que estamos los socialistas, que Castilla-La Mancha, el señor Rajoy, no nos puede tratar como una región de segunda. Es hora de llegar a soluciones políticas y no electoralistas, que es lamentablemente como se ha utilizado. Si empezamos a meter criterios políticos en este asunto, claro, ahora es el Partido Popular porque está en el gobierno, y si no está... Abrimos un poquito el debate, que intervenga Mario. Si no te importa. Como decía, yo creo que resulta, no sé si bochornoso o vergonzoso, ¿no?, venir en este caso a una televisión y decir cosas como hay que utilizar un criterio técnico, y mientras decimos eso en Madrid firmamos el apuñalamiento de Castilla-La Mancha. Eso realmente se llama mentir. Que es lo que se dedica a hacer Ciudadanos. Y yo creo que lo que hay que hacer en Castilla-La Mancha, nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad, es pensar más en Castilla-La Mancha y pensar en un modelo integral para que Castilla-La Mancha siga hacia adelante, porque está claro que nosotros como región no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y yo al principio de mis intervenciones hablaba del criterio electoralista que en este caso utiliza el Partido Popular, que hoy ni siquiera da la cara frente a los telespectadores ni por parte de Ciudadanos, que piensan más en la región de Murcia y en ese cogobierno aún con un expresidente de Murcia que presuntamente ha estado esquilmando el dinero público y llevándoselo a su bolsillo. Y por otro lado, yo creo que ese es el interés electoralista de seguir gobernando regiones a cambio de seguir matando Castilla-La Mancha. Yo creo que esto es un criterio puramente político. Yo creo que esto se basa en no solamente puede haber agua para algunas regiones y otras morirnos. Y yo sí que quería dar los datos que el representante de Ciudadanos hoy no sabía, y decía que por cada hectárea de regadío de Castilla-La Mancha hay 34 en Murcia. En gran parte corresponden a campos de golf y otras en este caso a hortaliza y a frutas. Y yo lo que digo es cómo es posible que las cuencas cedentes, nosotros que damos el agua, mantengamos una hectárea por cada 34 que tiene Murcia. Sería poco lógico pensar que mientras las desaladoras siguen sin funcionar en Murcia y efectivamente en zonas como en las islas funcionan y es la única fuente prácticamente de abastecimiento de agua y sin embargo allí funcionan, alguien nos venga a mentir y a decir que
Hombre, en el caso del Levante habrá que tratarlo de otra manera. Claro, el problema del caso del Levante es que aquí no se puede entrar en un debate falso. Yo creo que nadie está hablando en ningún momento de que en un sitio haya agua para beber y en otro no. Lo que se está diciendo es que es una vergüenza que partidos como el Partido Popular, partidos como Ciudadanos, hablen de criterios técnicos mientras aplican un criterio puramente electoralista y político para llevarse el agua de Castilla-La Mancha, para robar el agua a los castellano-manchegos y castellano-manchegas, y además eso lo hagan pensando en el interés únicamente de las urnas. Y además, haciendo eso, vengan aquí a ni siquiera ser capaces de defender su propia región. Y eso es lo que yo decía antes, que probablemente sea el problema de gestionar los partidos e intentar gestionar una comunidad como Castilla-La Mancha desde Madrid, que es lo que hace fundamentalmente el Partido Popular y Ciudadanos. Yo creo que hay que bajarse a la base, y yo creo que cuando hablamos del debate no podemos quedarnos en un debate de beber o no. Está claro que debe haber agua para todos para beber. Lo que es insostenible y creo que es inexplicable para nadie de Castilla-La Mancha es que mientras que en Murcia se riegan 34 hectáreas, en Castilla-La Mancha se riegue una, y todavía haya quien siga diciendo que hay que sacar más a Castilla-La Mancha. Están exigiéndole a punta de pistola a Castilla-La Mancha lo que Castilla-La Mancha ya no puede dar. Castilla-La Mancha ha sido solidaria siempre. Y desde luego intentar aplicar soluciones de hace 30 años a la realidad de hoy, cuando cada día, y es innegable que tenemos veranos más secos, tenemos menos agua, las cuencas están peor, y querer seguir matando de esa manera a los ríos, solamente tiene explicación cuando efectivamente alguien viene a hablar de agua sin siquiera conocer los datos de Castilla-La Mancha. Es decir, cuando hablamos de Castilla-La Mancha sin conocer la realidad de Castilla-La Mancha. A mí y a nuestro partido nos gustaría una Castilla-La Mancha viva, y desde luego es insostenible hacer una Castilla-La Mancha viva robando el agua, como decía yo antes, a punta de pistola, que es lo que se dedica a hacer el Partido Popular y Ciudadanos desde Madrid, y a robar el agua a los castellano-manchegos y castellano-manchegas. Hay que empezar a ser serios, hay que montar las desaladoras, hay que conseguir que funcionen. No podemos decir que las desaladoras no cubren las necesidades del Levante cuando están funcionando a un 30%, pongámoslas a funcionar, funcionan en las islas. Cuando eso no se solucione, entonces sentémonos a hablar cuál es la cantidad de agua, pero desde luego decir que nosotros tenemos que volver a enviar otro nuevo trasvase, otra nueva puñalada desde Castilla-La Mancha, que nos dan una vez más a nuestros ríos, que dejan otra vez a nuestros ríos muertos, cuando están funcionando las desaladoras al 30%, solamente le cabe en la cabeza ¿a quién? A aquellos que utilizan el agua como un medio puramente de intercambio, como un negocio puramente electoralista. No es la primera vez que se dice, siga usted el rastro del agua y encontrará usted el rastro del dinero. Y a lo mejor ese es el problema, que alguien piensa en el dinero y en los votos en lugar de pensar en el futuro de esta tierra. Paco, por alusiones. Bueno, pues Luego, volvemos a ver cómo el representante de Podemos no da ninguna solución. Habla del agua desalada para regadío y estoy totalmente seguro que él no sabe cuál es el límite de boro para poder regar, para poder abastecer a la agricultura de regadío. Él, que está proponiendo la de las desaladoras, estoy totalmente seguro que sabrá cuál es el dato del límite de boro máximo para que el agua de las desaladoras se pueda... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que sí, me gustaría que me lo dijese. Sí, te lo voy a decir. ¿Sabes lo que te voy a decir? Que me parece vergonzoso que conozcan mejor los datos que necesita Murcia para regar que el número de regadíos de una conversación, y los telespectadores lo verán, hemos pasado de una conversación en la que el Partido Socialista y Ciudadanos estábamos hablando de soluciones para volver a la mentira, porque repitan 1000 veces una mentira no se va a convertir en verdad. El partido Ciudadanos no está apoyando al gobierno del Partido Popular. Ciudadanos hizo un acuerdo de investidura con 150 medidas. El partido Ciudadanos apoyó los presupuestos del Estado el año pasado y apoyamos estos sobre la base de una serie de medidas que bueno, en otro momento hablaremos, la semana que viene hablaremos de los presupuestos y la postura de cada uno. Por cierto, con esos presupuestos se va a subir un 3% a las pensiones mínimas. A ver cómo vamos a hablar de presupuestos, pero vamos a centrarnos en el tema del agua, que es el tema que nos ocupa. La postura de Ciudadanos la sabe todo el mundo, porque el representante de Podemos venga a todos los programas aquí a decir el gobierno de Ciudadanos y que lo repite y que se le llene la boca ante su falta absoluta de medidas y de soluciones con el agua, pero yo prefiero que volvamos al tema a la conversación de las
soluciones, porque yo creo que si un ciudadano se va a enfrentar a poder decidir entre alguno de los partidos políticos en unas futuras elecciones, querrá saber exactamente cuáles son las propuestas de cada uno. Y yo creo que las propuestas de Ciudadanos en Castilla-La Mancha para solucionar el tema del agua interesarán a los telespectadores mucho más que pues entorpecer el debate. A mí me encantaría que siguiésemos hablando de soluciones. Nos quedan 2 minutos, yo lo digo, creo que administramos un poquito el tiempo que nos queda Miguel por hablar. Creo que además de todas estas soluciones que hemos estado pues un poco a brocha gorda enunciando, creo que también es posible que mirásemos la posibilidad de hacer microembalses. Es una postura que debemos estudiar, debemos sentarnos y debemos poner encima de la mesa. Lo está utilizando Israel. El aprovechamiento del agua allí está siendo muy positivo. Es una postura y es una política que están siguiendo, aprovechando el agua en el desierto. Estamos hablando de si nosotros tenemos carestía de agua, ahí el aprovechamiento del agua es muchísimo mayor, es un bien mucho más escaso. Y me encantaría que sobre estos aspectos y sobre estas propuestas pudiéramos seguir avanzando. Pero creo que sería positivo que tanto PSOE como Podemos se sentaran en la mesa de agua que ha solicitado Ciudadanos en el Congreso. Creo que es positivo, creo que debemos avanzar soluciones y creo que debemos darle una solución a todos nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos están esperando que los políticos demos soluciones, pero realmente no estoy de acuerdo, Miguel, con que tengamos que seguir metiendo decisiones políticas en el agua. Porque al final en las decisiones políticas, pues hoy son de un signo y mañana son de otro. Y sin embargo los criterios técnicos siempre son inmutables, siempre son aplicables. Los podremos aplicar gobierne quien gobierne. Los últimos 30 segundos son para ti, que estamos ya fuera de tiempo. Yo sé que esto da para... Hablaba Paco de Israel. Precisamente Israel es un estado en el que se ha potenciado las desaladoras. A mí lo que me preocupa es cuando habla Ciudadanos de los problemas que tienen las desaladoras, que no se hable del problema que tú comentabas al principio, Miguel Ángel, de lo que cuesta cuando hay sequía traer el agua de otras partes, en el caso de Palma de Mallorca, en camión, o por ejemplo aquí en Puerto Llano en los años 90, cuando también tuvimos una situación en la que tuvieron que venir cisternas a nuestras casas, aquí a nuestra ciudad. Yo creo que es el momento de soluciones estables en el tiempo. Esas soluciones pasan por criterios políticos, como es apostar indudablemente por las desaladoras, aprovecharlas al máximo en el litoral valenciano, tal y como hizo Zapatero en su legislatura y como Rajoy, y que le apoya en este caso Ciudadanos, no está haciendo. Y por lo tanto yo creo que la situación del Tajo, la situación de nuestros ríos en Castilla-La Mancha tienen una situación tan grave que es hora de que el gobierno del Partido Popular se las tome en serio. A mí me dolió, y con esto acabo, me dolió y también lamento que hoy no haya ningún dirigente del Partido Popular, que la señora Cospedal saliese en tromba en los primeros 5 minutos cuando se conoció el máster de Cifuentes. Justo ese día se estaba barajando la posibilidad de un trasvase para Castilla-La Mancha. No dijo absolutamente nada, todavía no ha dicho absolutamente nada, como tampoco el Partido Popular ha dicho absolutamente nada de defender a Castilla-La Mancha. Esperemos que esta sea la última puñalada trapera que se da a Castilla-La Mancha. El gobierno del presidente García Paje y los socialistas vamos a estar con esta tierra y vamos a seguir defendiéndola en los tribunales, como hemos hecho, y también políticamente. Quiero dar las gracias a nuestros 3 invitados por haber venido hoy, por haber tenido un debate bonito, como deben ser los debates. Muchísimas gracias, Mario, como siempre. Gracias, Miguel, bienvenido de nuevo, y muchísimas gracias también, Paco, por haber venido. Un placer, gracias. 3 preguntas son las que creo que tienen que responder nuestros grandes políticos en conformación a este trasvase o a cualquier otra medida que pueda garantizar el suministro de agua en todo nuestro territorio. ¿Habrá agua suficiente para Castilla-La Mancha? ¿Cuánta quedará? ¿Y cuánto tendremos que pagar por ella? No trabajen mucho, que luego no tendrán tiempo de ganar dinero. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.